Listo. Ya estamos en vivo. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Erika Negrete, coach ontológico y terapeuta holístico, y desde hace un tiempo he abierto este espacio para poder conversar sobre diferentes temas con especialistas en la materia. La noche de hoy vamos a hablar sobre el arte sana, y para ello he invitado a Lady Benítez. Ella es trabajadora social con más de 10 años de experiencia realizando talleres de sensibilización con arte, con mujeres, adolescentes y niños. Lady cuenta con estudios de terapia de artes expresivas, es fotógrafa, bordadora y activista por los derechos de la mujer. Entonces, le damos la bienvenida a Lady. Lady, buenas noches, bienvenida. Hola Eriquita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Debo confesar que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hago esto, pero emocionada también por tener este espacio y por traer el mensaje del arte. Entonces, eh, estoy acá para las preguntas que ustedes quieran hacerme, para las personas que están conectados y para empezar. Listo, buenísimo, Lady. Sí, a quienes se estén conectando, los invitamos a que nos acompañen también con sus preguntas y con sus comentarios y sus experiencias con el arte. Bueno, entonces empezamos, Lady, con lo básico. ¿Qué es el arte? Bueno, esa pregunta es súper compleja eh, porque no hay una sola definición de qué es arte. Eh, el concepto de arte ha pasado por diferentes variables, desde belleza, armonía, caos, mmm, y yo creo que cada quien va a ir construyendo el concepto de arte a partir de la experiencia que tenga con el arte. Por lo menos para mí, y desde mi experiencia y mi formación en terapia de artes expresivas, el arte es todo aquello que emerge, sorprende y conmueve, y que se da en un proceso artístico, a partir de una exploración y en donde uno deja de controlar y confía en el arte, confía que algo va a emerger. Para mí eso es arte. Ya lo había escuchado anteriormente y tú me lo vuelves a validar, que el arte no tiene una definición específica o Única. propia que vaya única, ¿no? Tiene diferentes descripciones o conceptos a los que se le asocian. Y en este mundo del arte, ¿cómo así tú descubriste que el arte transforma, que sorprende, que... Bueno, me has hecho recordar mis inicios, ¿no? Con cómo me topé con el arte, con este arte que transforma. Hace muchos años atrás, casi 8 años, un poco más, eh, nos pusimos en contacto con un colectivo que se llama Brigadas Muralistas, y estas brigadas muralistas iban a ir a un distrito a pintar un mural. Su metodología es bien interesante porque lo que hacen es que invitan a toda la población, a toda la comunidad, que sea parte de la creación. Entonces, ese día fuimos, la comunidad participó, y en un momento de la creación, un niño se acerca a mí, súper emocionado, y me dice, esa flor es mía, y me mostró la flor que él había pintado. Yo la he creado, y yo la voy a cuidar. Entonces, cuando yo escuché a este niño, fue como, wow, o sea, me impactó tanto su forma de decirme que sentí que
necesitaba descubrir qué había más allá, que necesitaba entrar por los caminos del arte para que el arte me explique en ese momento qué es lo que sucedía. Porque este niño me había demostrado que en ese momento él era capaz de crear algo. Y ese algo lo conmovía y él quería cuidar. A partir de ello es que empecé a explorar con la fotografía, después con la fotografía estenopeica, que es un tipo de fotografía que se toma no con cámaras fotográficas las que conocemos, sino se crea la cámara fotográfica con latas, con cajas o con cualquier otro objeto. Y bueno, empecé a experimentar con diferentes técnicas artísticas. Llegué a TAE, me enamoré del arte y empecé a explorar desde ese lado formas para poder trabajar con personas, ¿no? Primero en comunidad, entonces trabajé con adolescentes a través de las artes expresivas, con mujeres a través de las artes expresivas, con adultos mayores a través de las artes expresivas, y eso ha hecho que confirme ahora que las artes en general te dan la posibilidad de creer, de, de crear y de transformarte. De creer, crear y transformarte. Lady, sobre lo que nos estás comentando, creo a veces vemos algunos tipos de terapias que utilizan el arte para poder comunicarse o para poder explorar las emociones, los sentimientos de las personas o para poder proyectar aquello que a veces en una conversación no podemos expresar. O cuando tú mencionas de que se crea, se explora y uno se sorprende, ¿es igual al arte que a veces se utiliza o no es igual al arte que a veces se utiliza en otros tipos de intervenciones terapéuticas en los que se puede pintar, pero que luego pasa a una interpretación? ¿Me dejo entender? Sí, sí te dejas entender. Y es bien interesante lo que has preguntado, para poder también diferenciar. Así como hemos empezado diciendo que el arte no tiene un concepto, ¿no? Único, una única definición, ¿no? Porque a lo largo de los tiempos se han ido nutriendo los conceptos y variando los conceptos, ¿no? Pasa lo mismo con el uso, entre comillas, del arte. Desde mi posición y desde mis estudios y experiencia, ¿no? Desde la TAE, para nosotros y nosotras, el arte no es un instrumento, ¿ya? Como tú has mencionado, hay corrientes terapéuticas, psicológicas, que usan al arte como un medio para descubrir las emociones de la persona con las que trabajan, ¿no? Entonces, puede suceder que si hacen un dibujo y usan algún color, trabajan desde esa mirada de por qué el uso de ese color o qué cosa, empiezan a interpretar el arte, el dibujo. Desde las artes expresivas, nosotros no interpretamos, porque le damos el valor al arte de por sí. Ponemos al arte en el centro. Honramos la obra de arte y no le interpretamos, porque sabemos que el arte de por sí ya lo que trae es un mundo, no tu mundo. Y quiero leer una frase que a mí me gusta mucho y que además me acompaña siempre, y es uno de los teóricos de terapia de artes expresivas que dice lo siguiente, ¿no? La obra de arte no expresa el yo, el self, ¿no?
ella expresa un mundo. Y para nosotros ese es el arte, y no lo usamos, no es un instrumento, no nos dice lo que no interpretamos. Ujú, Ahora, todas las corrientes y el uso del arte son válidas, ¿no? Desde mi posición, esa es la mirada. ujú. Y sobre este tema, no, Anne Bash nos hace una pregunta. ¿Las mandalas son instrumentos terapéuticos? El pintado de mandalas. Ya. Mira, va a depender, como vuelvo a repetir, ¿no? Va a depender de la mirada que uno le dé al arte. Entonces, por ejemplo, desde las terapias de artes expresivas, para entrar a hacer arte, para entrar a crear, porque primero sí me parece importante mencionar que todos tenemos la posibilidad de crear. Por tanto, todos y todas somos artistas. Entonces, la pregunta que ha hecho si el pintar las mandalas es, es terapéutico, yo podría mencionar que hay muchas acciones y actividades terapéuticas porque te calma. Y el pintar mandalas, si es que dejas la razón por un lado y te entras de por sí a crear, a pintar, a explorar y dejas que fluya, es terapéutico, porque te calma. Y después ese mandala te puede dar algún mensaje. Y si te da un mensaje, quizás te pueda dar también la posibilidad de pensar en otras formas de atender las emociones que uno está sintiendo en el momento. Entonces va a depender mucho del enfoque que uno tenga, ¿no? Pero en general, como que hay diferentes acciones que uno hace, acciones artísticas, que son terapéuticas. Y sobre este tema, tú mencionas que todos somos artistas, todos tenemos la posibilidad de crear, ¿cierto? Todos Pero no tenemos la todos posibilidad. estamos relacionados o vinculados al mundo artístico. O, bueno, en tu caso, tú eres ¿Qué es el fotógrafa, mundo artístico? pero tú eres fotógrafa, bueno, eres bordadora y te dedicas al arte y además tienes la formación en terapias de artes expresivas. Para quienes no estamos relacionados con el arte, ¿de qué manera podemos comenzar a vincularnos nuevamente con el arte? Porque recuerdo hace mucho tiempo cuando me ponían en un ejemplo, cuando estamos en el nido, cuando somos niños, tenemos toda la gama de colores y nos dan toda la gama de colores en la mesa para hacer lo que nosotros querramos. Pero conforme vamos creciendo, toda nuestra gama de colores se reducen al azul y al rojo. ¿Cierto? Y terminas el colegio con el azul y el rojo. Y claro, tienes tus colores en la hora de arte o en la hora que tengas, pero de por sí regresamos a un solo color. Entonces, para quienes no están relacionados al arte, es de qué manera podemos en casa hacer arte para sanar. Ya. Primero quiero complementar un poquito lo que has mencionado. Hay que tener en cuenta que al momento de hacer arte va a emerger una obra de arte, ¿no? Entonces, eso que se materializa es una obra de arte, ¿no? Y para que emerja la obra de arte, es súper importante la creatividad, la imaginación y el juego, ¿no? Entonces, has dicho algo también súper importante, que cuando somos niñas, niños, ¿no? Cuando somos chiquitos, solo recordemos y miremos a nuestros sobrinos o sobrinas, hijas, hijos, los hijos o hijas de nuestras amigas, en fin, ¿no? Los niños y las niñas tienen la capacidad de imaginar y de crear y de jugar increíble.
increíble, porque exploran, ¿no? Tienen esa capacidad, además que es una capacidad innata, pero súper abierta. Y cuando vamos creciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Dejamos de crear, ¿no? Dejamos de imaginar, dejamos de jugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando? Dejamos de explorar otras formas. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras casas ahora en pandemia? Bien, ¿no? Para empezar a aumentar nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestro juego, es empezar a explorar y hacer lo que normalmente uno no hace. Por ejemplo, ¿no? Si tienes la posibilidad de tener un jardín, ¿no? Salir al jardín, sacarte las medias, los zapatos, caminar por el jardín y sentir qué, qué siente tu cuerpo al pisar el gras, que normalmente no lo hacemos. Salir y mirar, pero en otros ángulos. Para mí la fotografía me dio la posibilidad de mirar y tener otras perspectivas. Porque a veces también crecemos y solo nos dedicamos a mirar y se empieza a limitar nuestra mirada. Entonces, lo que deberíamos de hacer ahora es empezar a ampliar esa mirada. ¿Cómo ampliamos la mirada? Moviéndonos, buscando nuevos ángulos, de manera física, pero también desde lo emocional, desde lo interno, ¿no? Que eso es, cuando hablamos de que el arte te da la posibilidad de transformarte, es porque el arte te muestra caminos que uno normalmente no lo mira, que no lo tiene mapeado. Entonces, eso es lo que necesitamos para que de verdad el arte empiece a emerger, a entrar y a mostrarte nuevas formas de atender el mundo, tu mundo, ¿no? Me has hecho acordar, por ejemplo, cada vez que yo tengo situaciones en general, ¿ya? Momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de incertidumbre, son los momentos que estamos pasando ahora, ¿no? En la pandemia, el arte siempre está presente. Y no es que yo estoy haciendo arte pensando en mi problema, no. Me suelto todo lo que pienso y de verdad entro a ese estado, a ese proceso de hacer arte y dejo que el arte me muestre los caminos. Y a partir de ello es que emerge algo. Hay una frase que también me gusta mucho, que también lo dice un teórico de la TAE. Le preguntan algo así como, ¿cómo se hace para entrar al estado caótico, ¿no? Y entonces, o para permanecer en ese estado caótico. Y él dice, buscando la belleza. Y hay que tener en cuenta que cuando él habla de belleza o cuando yo hablo de belleza, ¿no? No es el concepto de belleza que normalmente conocemos, que es esto de la belleza de lo estético, ¿no? Lo bonito, no. La belleza es aquello que te mueve, que te sorprende, que te emociona. No sé si a ti te ha pasado que
yo sé que tú haces arte, Riquita, ¿no? Creas muchas cosas, muchas piezas hermosas, ¿no? Pero en ese hacer, cuando empieza a emerger el arte, seguramente en algún momento algo te ha sorprendido. Eso, esa sorpresa es belleza. Y eso te permite, te da la posibilidad de transformar, de transformar. El sorprenderse. Lady, te saco un poco. Conmoverte, sorprenderte. Kaori nos hace una pregunta. ¿El baile o hacer ballet es terapéutico? ¿Es una terapia? Mira, desde la terapia de artes expresivas, las personas que estudiamos terapia de artes expresivas tiene un sinfín de profesiones, ¿no? Desde psicólogos, yo soy trabajadora social, ¿no? Fotógrafa, bordadora, pero también hay personas que han estudiado danza, hay personas que han estudiado artes en las universidades, ¿no? Entonces, toda disciplina artística puede ser terapéutica, ¿no? Si hablo desde la TAE, no necesariamente nos centramos también en un solo arte, porque la TAE valora mucho lo intermodal, ¿no? Entonces, empezamos haciendo un dibujo y después ese dibujo te habla, ¿no? Y te dice que quizás hay que ir por el lado de darle movimiento al dibujo, ¿no? Y después hacemos un poema. O sea, transitar por diferentes artes también te permite llegar a esa belleza que uno necesita para sorprenderse y encontrar los mensajes que te quiera decir. No sé si respondí la pregunta. Regresando al tema, por ejemplo, al tema del mandala, que es al pintado de mandalas, como nos preguntaba Ambach, es, claro, si lo hago no para, pensando en que luego eso va a pasar como herramienta de interpretación para algún psicólogo, no, sino es mi momento de introspección, mi momento en el que yo me conecto y escojo los colores sin pensar en qué color hace juego con qué, solamente fluir con el momento, estar presente, conectarme conmigo y pintar y pintar y pintar y al finalizar es, wow, qué bonito quedó. O sea, ese es el momento en el que, de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, tu experiencia y de acuerdo a las terapias de artes expresivas, ese sería el momento wow en el que uno empiece a hacer, estoy viendo esto que no había visto de mí o estoy viendo que, puedo pensar de una manera diferente sobre una situación que me esté incomodando. ¿De eso Mira, va? sí, porque, por ejemplo, desde la TAE, ¿no? Cuando emerge este tercero, que nosotros lo llamamos así a la obra de arte, ¿no? Y te sorprende, nosotros hablamos con la obra, porque ese tercero tiene todo un mundo, como decía Levin, ¿no? De por sí honramos al arte y sabemos que nos trae un mensaje, entonces le hablamos y le preguntamos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decirnos? Y quizás hay que escuchar, hay que imaginar, hay que seguir en ese estado de imaginación y de juego, ¿no? Y escribir lo que nos diga, sin pensar, ¿no? Escribir, escribir, escribir. Y también hacernos las preguntas que son preguntas importantes como, ¿qué fue lo difícil al hacer esto, no? Al hacer el mandala, quizás me paralicé por un momento porque no sabía qué color usar, ¿no? Quizás no sabía por dónde empezar, pero también hacer otra pregunta, que es, ¿qué es lo que te sorprendió? Y esas respuestas te van a mostrar los mensajes. Te va a decir por dónde
por dónde va, ¿no? Entonces, sí es importante, como lo mencionaba, ¿no? Cuando entremos a hacer arte, dejar la razón, porque también sucede, ¿no? Que pensamos, ya, yo voy a hacer una obra de arte, ¿no? Y va a ser un dibujo de esta forma, y voy a usar estos colores, y voy a usar tal material. Entonces, ahí tú ya estás pensando y razonando, ¿no? A partir de ello. Sin embargo, desde mi punto de vista, para que de verdad el arte te sostenga, ¿no? Te entregue mensajes, te permita transformarte y además incorporemos que tenemos recursos, es cuando permites que el arte fluya, sin pensar, solo sintiendo. Y eso a veces es complicado también, porque cuando vamos creciendo nos gusta tener el control, controlar todo, porque da miedo soltar, da miedo entrar al caos. Desde esta propuesta entra al caos. La belleza te va a sostener, te va a agarrar de la mano y te va a decir y te va a acompañar. El arte sostiene, la belleza sostiene. Tú Creo que ese es mencionabas, un mensaje bonito. tú mencionabas algo sobre el caos y que en el caos también hay belleza. ¿Cómo se da esta figura de que dentro del caos, o cómo en el caos la belleza que se da a través del arte lo puede sostener? No sé si, o sea, ¿tienes alguna experiencia en la que de las que nos puedas contar? Experiencias tengo muchas. Un montón de veces he entrado en el caos. Una experiencia que me gusta mucho, como tú lo has mencionado, yo soy feminista, entonces hay muchos temas que a mí me movilizan, ¿no? Y uno de los temas, hace ya años atrás, me movilizó un montón, que eran los feminicidios, ¿no? Entonces, estaba tan conmovida y tan movilizada que no podía con eso, no podía sostenerme, ¿ya? Entonces, solo de pensar en esa situación me movilizaba y no estaba bien. Entonces, Cuando dices me movilizaba, para que quienes nos están viendo, es como que te movía todo tu mundo emocional y sí, me te movió todo, todo. como Y se es derrumbó mi mundo, ¿no? Se derrumbó, ¿ya? una serie de Entonces, no, noticias. exacto, era increíble escuchar eso, ¿no? Uh-huh. De cada día y que asesinaban a las mujeres y de diferentes formas, entonces a mí no sabía cómo hacer, qué hacer, ¿ya? Entonces, una amiga en Facebook empezó a escribir los nombres de las mujeres asesinadas y cómo fueron asesinadas y quiénes las habían asesinado. Entonces, cuando yo vi eso, me pareció como, ¡ay, yo quiero hacer eso! Hay que mostrar las mujeres que están siendo asesinadas, yo dije, hay que mostrarlo. Entonces empecé a ponerlo en mi muro de Facebook. Y una amiga muy, pero muy querida, cuando estábamos conversando, después de haber publicado yo varios días en Facebook, ¿no? Me dijo, Lady, yo te quiero mucho, pero he decidido ya no seguirte. Y yo fue como, ¿qué? Y me dijo, es muy fuerte lo que estás poniendo en tu muro. Y ahí yo conecté con lo que ella me estaba diciendo, porque lo que ella me estaba diciendo es, yo ya no puedo mirar más eso, porque me mueve. Así como a mí me estaba moviendo, a ella también le movía. Pero ella había verbalizado y me había dicho, ¿sabes qué? Prefiero no mirarlo. Cuando eso ella dijo, fue como,
tengo que hacer algo. Tengo que entrar a este caos con el arte. Tengo que entrar y tengo que buscar belleza. Y en ese tiempo estudiaba en TAE, teníamos supervisiones y llevé este tema, lo conversamos y la persona que nos supervisaba constantemente decía, busquemos belleza, busquemos belleza, busquemos belleza. Y lo que emergió, porque fue todo un proceso de creación, de sentirme, ¿no? De sentirme, lo que emergió fue 3 fotografías en donde, fotografías mías, desnuda, a las que bordé, y en ese proceso yo tejía mariposas. Y cada mariposa tenía el nombre de una mujer que había sido asesinada. Eso lo expuse para la comunidad de TAE y fue increíble porque la gente se acercaba y se indignaba, porque la indignación está ahí, se indignaba, pero la belleza te permitía entrar al caos, entrar a lo feo, entrar a aquello grotesco. Para mí ese es un claro ejemplo de lo que la belleza puede hacer. Es cómo abordar esta situación que puede generarnos dolor o nos puede generar frustración, incomodidad, impotencia, como el tema de los feminicidios, pero abordarlo desde el arte y empezar a sanar también, a reconocer. Dime. Sí, y creo que es súper importante también señalar que no es que dejé de indignarme, porque sigo indignada, ¿no? Sigues indignada, ¿no? pero sostenida, uh-huh. ¿no? Entonces es una forma de estar en esta situación sostenida. Está ahí, sigue el problema, pero ya no me desestabiliza. Ya no te desborda. Me mueve y me quita el piso, ya no. Al contrario, me indigna y me hace pensar en otras propuestas de forma artística para poder seguir protestando. Entonces, el arte permite poner belleza al caos. El arte lo que te permite es transitar por el caos porque hay belleza. Ah, qué hermoso. Porque transitas por ese caos, porque el caos está, permanece. Transitas por el caos porque hay belleza, pero es aprender a ver la belleza. Ese es el ejercicio, porque sí. Claro, todas las situaciones, por más dolorosas que sean, algo bello, desde este mundo creativo de imaginación, podemos ponerle o reconocer la belleza. Sí, y hay que tener en cuenta que cuando se habla de belleza, y lo estoy diciendo 2 veces, es que no hablo de algo estético bonito, porque la obra de arte que puede emerger puede ser, si quiero usar esta palabra, fea, deforme, ¿no? Estéticamente no bonita, pero eso que ha emergido te está sorprendiendo y te ha conmovido, y eso es válido. Entonces, cuando hablo de belleza, es aquello que te sostiene, aquello que te conmueve, aquello que te permite mirar o transitar por esta situación. Y puede ser haciendo cualquier tipo de expresión artística, tocando un instrumento, bordando,
tú tienes varias experiencias porque bordas fotos, bordas, ¿no? Bordas fotos, pero también bordas tela. eh, Bailando, haciendo ballet, un solo movimiento con el cuerpo. A veces nos olvidamos de que tenemos un cuerpo y que podemos relacionarnos con nuestro cuerpo y hacer movimientos con nuestro cuerpo para poder conectar con nosotros mismos y ir descubriendo estas aspectos nuestros que ni siquiera somos conscientes a veces, pero que a través del arte podemos ir descubriendo. Cuando tú mencionabas, tú haces cosas bonitas, claro, cuando yo me acerqué al telar y comencé a telar, descubrí otra faceta mía que sí era posible y el disfrutar, telar y hacer sin pensar en cómo va a quedar, claro, te genera sorpresa y dices, wow, no pensé que podía hacer esto, telando. Sí. Es que justamente es eso, el arte te da la posibilidad de darte cuenta que tú eres capaz de crear, pero además te muestra que tienes recursos. ¿Por qué? ¿Cuándo es que sufrimos? ¿En qué? O sea, ¿cuál es la característica que se tiene cuando sufrimos? Por lo menos personalmente te digo, ¿no? Cuando sufro, ¿no? Es porque siento que no tengo la posibilidad de atender esa situación que me está generando esta emoción. Porque no tengo la capacidad, porque no tengo los recursos. Pero el arte, el hacer arte, el encontrar belleza, también te demuestra que tienes recursos. Te devuelve aquello que tú en el día a día vamos perdiendo. Te devuelve la posibilidad de creer en ti, de creer que tú tienes recursos para afrontar esas situaciones complejas. Y te da la posibilidad de mirar todos los recursos. Porque a veces nos olvidamos. Bastantes veces nos olvidamos que tenemos recursos. Saori nos dice qué lindo tema se está realizando, pero le escribió al momento de que contabas tu experiencia con el trabajo de las mariposas. Y Maritza nos dice, debo entender que a través del arte puedo esconderme del caos que pasamos en algún minuto de nuestras vidas. O sea, más que transitar en el caos, ella menciona esconderme del caos, o sea, cerrar la puerta y que pase el caos y yo me quede encerrada. Eso es bien importante. Primero, gracias a Saori, creo, ¿no? Me emociona mucho escuchar el comentario. Las mariposas siguen estando conmigo. De vez en cuando sigo tejiendo mariposas. Justo en pandemia he pensado en seguir tejiendo las mariposas, porque las mariposas son transformación y lo que necesitamos es que yo necesito honrar la vida de estas mujeres, la vida que fueron apagadas, ¿no? Entonces, esa es una forma de honrar y me conmueve cuando hablo de ese tema. Y lo segundo, es importante esto de mejor me olvido y le cierro la puerta y no lo veo, ¿no? Y eso es lo que sucede también cuando tenemos una situación compleja, ¿no? Una situación que nos mueve. Preferimos mejor no mirarla, no sentir. Sin embargo, el no mirar y no sentir no te hace no que tu cuerpo exprese lo que estás viviendo. Somatizas, ¿no? Te duele el estómago, te duele la cabeza, te empieza a doler un sinfín de partes del cuerpo. Te duele la cabeza. A mí me duele el estómago. Cuando no quiero atender una situación, me duele un montón el estómago, ¿no? Entonces, el arte, o en general, las terapias en general, ¿no? Lo que hacen es
acompañarte a mirar ese problema y atender ese problema. ¿Y por qué a mí me gusta la terapia de artes expresivas? Porque como encuentras belleza, es mucho más fácil entrar a esa situación caótica. Yo aprendí en estos años a jugar con mis miedos. Me encanta eso, jugar con mis miedos. Tengo miedo. Cuando tú me invitaste a hacer el live, dije, ¡ah, yo no quiero! ¡Qué miedo! Pero después dije, vamos, juega con tu miedo. Juega con el miedo. El miedo va a estar ahí. Juega. Dije, ah, ya, sí, vamos a jugar, ¿no? Cuando estoy triste, no le cierro la puerta a la tristeza. La invito y estoy con ella. Y yo ya sé cuando me pongo triste. ¿Cómo es que me pongo triste? Entonces la invito, la abrazo, ¿no? Porque me quiere decir algo. Y lo que hago es acompañar a mi tristeza para entender por qué está presente. Y lo hago a través del arte. Y el arte me da mensajes. Y me dice, ah, ya, por esta situación estás triste. Y llevo la tristeza con más fuerza, ¿no? Me sostengo. Está la tristeza ahí, pero me sostengo. Otro ejemplo. Extraño a mi familia, horrores. ¿Ya? Horrores. A mi mamá, a mis hermanos, no los podemos ver por pandemia, ¿no? Y yo tengo 8 hermanos, un montón de sobrinos, mi mamá, ¿no? Entonces, estuve viviendo en estas semanas como despertándome con una sensación de tristeza, ¿no? Yo sabía que tenía que ver con añorar a mi familia, añorar ir a visitarlos, añorar estar con ellos, con ellas, y solo la vivía, ¿no? Vivía esa emoción. Y un día despierto, porque además así es mi proceso creativo, ¿no? Un día despierto y digo, voy a abordar los nombres de mi familia. Y empecé a abordar los nombres de mi familia. Y los he enmarcado, están acá en mi espacio, este es mi espacio creativo, están en mi espacio creativo, y yo sigo extrañando a mi familia, pero ya no me despierto con esa sensación fea. Porque yo sé que están ahí, que me acompañan, y están en mi espacio en donde honro que cada uno de ellos y ellas me han mostrado que yo sigo viva, porque sigo extrañando. Y eso, para mí, es maravilloso. Están acá conmigo. Eso. A través de este acto de bordar y de bordar sus nombres, encuentras la belleza en el caos de lo que genera el extrañar a tu familia y no tener los abrazos a los que estamos, a los que has estado y estás acostumbrada a recibir de ellos. Sí, y lo lindo del arte también es que te permite darles nuevos significados a los que estás viviendo. Entonces, para mí es tan importante abrazar a mi familia, ¿no? Pero no puedo hacerlo en estos momentos. Entonces, mi forma de abrazar es honrándolos y bordando sus nombres y saber que ellos están presentes en mi vida, ¿no? Entonces, hay que darle nuevos significados también a aquello que te está moviendo, que te está movilizando. Y no es que yo de repente pensé y dije, ay, voy a hacer los nombres. O sea, yo dije, bordo los nombres, pero después fue como, a ver, por donde vaya. ¿Cómo voy a abordarlos? ¿En qué posición voy a ponerlos? Nada, fue dando. Yo bordaba y bordaba y bordaba nombres, bordaba nombres, ¿no?
Después mi hermana me preguntaba, ¿pero por qué estás usando mucho rojo? ¿Y por qué estás poniendo esta línea acá? ¿Y qué significa esta línea? ¿No? Y yo era como, no significa nada, no significa nada. El arte me está diciendo por dónde va a ir. Y hoy día en la mañana, no tenía nombre el cuadro, ¿no? El producto. Y hoy día en la mañana me vino a la mente esta frase que se dice mucho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Y en mi marco, en mi obra de arte, el centro es el nombre de mi mamá. Y yo dije, todos los caminos nos llevan a Nora. Honor. Sí, todos. Y entonces yo estoy ahí, extrañando, pero sostenida. Por ejemplo, Kaori también nos comenta de que está todavía triste por la partida de su papá. ¿De qué manera ella podría gestionar esta emoción a través del arte o con arte? Estamos viviendo por el Perú, el mundo está pasando por una situación compleja. Lamento mucho lo que nos acaba de decir Saori. Hay muchas pérdidas, ¿no? Importantes en nuestras vidas. Y lamentablemente en esta situación que no nos permiten hacer los rituales que normalmente hacíamos, ¿no? Como el estar acompañadas de nuestras familias al momento de despedir a un ser muy querido, ¿no? Toda esa situación que normalmente vivíamos no se puede hacer ahora. Entonces, es súper importante empezar a pensar nuevas formas, nuevos rituales de despedida. Y esos nuevos rituales pueden ser, mi padre ha fallecido hace mucho tiempo, ¿no? Y yo tengo su fotografía y estoy trabajando como un altar para él. Entonces, porque de repente sentí esa necesidad. Saori, yo te invito a explorar por dónde tú quieres ir para hacer un ritual de despedida de a tu padre, ¿no? O un ritual que honre la vida de tu padre. Entonces, quizás puede ser algo que a ella mucho le guste, como un dibujo, un poema, una canción, un video. Hay sin fin de cosas. Además, ahí voy a hacer cherry a una institución que me gusta mucho, ya, que se llama Bubulina. Ellos trabajan el duelo y tienen un montón de conversatorios sobre este tema. Y sería interesante también que ella quizás pueda ingresar para mirar, para escuchar. Y hay propuestas muy bonitas de hacer rituales también. Le invito a que pueda ingresar y pueda explorar un poquito. Gracias, Lady. Y bueno, Maritza responde, gracias por la respuesta que le diste a cómo transitar en el caos mirando la belleza. ¿Ahora? La belleza sostiene, la belleza sostiene y te permite transitar por el caos. Eso es, que la belleza sostiene y permite transitar por el caos. No. Transitar por el caos. Listo. Lady, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la sesión de hoy, que nos hayas compartido tus experiencias y espero poder tenerte en otra oportunidad. Gracias, Leidita, a ti, gracias por dejarme traer el mensaje
¿no? De que el arte sostiene, que todos tenemos la posibilidad de crear, que todos y todas somos artistas, que la belleza está y te va a acompañar siempre, ¿no? Te va a sostener, te va a agarrar de la mano para que tú puedas transitar por aquellos caminos dolorosos, inciertos, de mucha incertidumbre. Solamente hay que confiar que está ahí, ¿no? Y que tienes recursos. Esto no es magia, esto es confiar en uno, confiar que tienes todos los recursos necesarios para poder transitar por las situaciones complejas que la vida te da. Y el arte es tan maravilloso y tan bondadoso que lo que hace es permitirte o mostrarte aquello que tú tienes. Pero no desde el lado patológico, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, nosotros no usamos el arte como un instrumento para mirar a la persona como es, sino el arte de por sí viene a este mundo para darte un mensaje. ¿Qué mensaje estará dando cada quien que está mirando este live? Uno va descubriéndolo. Gracias. Hermoso, Lady, hermosísimo. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado, a quienes se han conectado. Y bueno, pueden encontrar a Lady en sus redes sociales. En Instagram está como Anelis Benítez y muy seguido sube sus trabajos, sus bordados, sus fotografías. Listo. Gracias, ¿sí? Eriquita. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao.